Algunos de ustedes tal vez se sorprenda y digo, bueno, primero se habló de la resurrección y ahora otra vez volvemos a algo sobre la cuestión de la crucifixión, el Calvario y nuestra partida a su presencia algún día, ¿verdad? Son muy pocos los cristianos que piensan siempre en todo cuanto sucedió a raíz de la muerte de nuestro Señor. Y nosotros debemos tener presente que todo cuanto allí ocurrió fue planeado por Dios mucho antes de que entrara el pecado en el mundo, desde antes de la fundación del mundo. Todo cuanto sucedió con Él debe interesarnos y debemos saber exactamente cuál fue el propósito. Es realmente imposible incluir tantos acontecimientos cuantos los evangelios nos hablan. Notable también que aunque de otros muchos acontecimientos de lo que el Señor enseñó, no todos los evangelistas dan cuenta, a veces solamente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan lo ignora, y otras veces otros, pero en este caso, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección del Señor, sí, lo colocan todos, cada uno ha escrito sobre el particular. Es notable un detalle dentro de todo esto del juicio del Señor, que Él fue hallado inocente. Aunque las autoridades eclesiásticas de los judíos también le juzgaron, y sin embargo, puesto que ellos no tenían facultad de aplicar la pena capital, tuvieron que llevarlo a Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador, era nombrado por el César de Roma, y él estaba allí y él tenía autoridad para condenar a la pena capital. Pero él mismo, lo que dijo es muy llamativo. Fíjense, si ustedes quieren acompañarme en alguna parte de la lectura, en Lucas 23, versículos 14 y 15, y la segunda parte del versículo 22 dice, palabras de Poncio Pilato: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Repite una y otra vez. Y eso está en Lucas 23, versículos 14 y 15 y el versículo 22, la última parte. La pregunta surge, y es esta: ¿cómo es que, habiéndole examinado dos jueces separados, vamos a llamarlos ahí porque hicieron el papel de jueces, Herodes y Pilato, sin hallar delito alguno, y sin embargo luego fue sentenciado a muerte y acto seguido fue crucificado y fue muerto? O sea, se aplicó la pena capital. ¿Cuál es la respuesta? Porque eso, ciertamente, por eso dijo él: me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, imperó la voluntad de él, no de ellos. ¿Quién es él? No es Pilato, no es Herodes, ni es el pueblo. Él dice, dice directamente y literalmente, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Si alguien le dice, ustedes o los judíos crucificaron a Jesús, o los romanos, o algo por el estilo, no discuta mucho. Cite Juan 10, 17 y 18 y eso basta. Él dice, yo lo hago. Bueno, si queremos decir todos nosotros participamos en eso, está bien, porque aquí la pregunta otra es,
¿Por qué Él tuvo que hacerlo? Porque nos amó, quería salvarnos. La Biblia nos informa por qué Él tuvo que morir. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él lo hizo pecado, no, Él se involucró en el pecado al involucrarse a salvarnos. Recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento hay casos muy interesantes para los sacerdotes. Por ejemplo, ellos tenían que evitar, cuando tenían que oficiar, ir a la casa de muertos y cosas por el estilo. Y la muerte es realmente el sello que mejor muestra el pecado, porque la muerte vino a raíz del pecado. Lo que aquí se nos dice es como sigue: Dios tomó nuestros pecados, los llevó y los colocó sobre Él. Luego tomó la justicia de Él para no dejarnos sin nada y nos vistió con la justicia de Él. Él, a su vez, llevó nuestros pecados al Calvario y públicamente fue expuesto como el peor pecador. Pero Él así lo quiso, para salvarnos. Nos amó tanto. Dios nos revistió de su justicia y de su santidad, pero eso gracias a lo que su unigénito Hijo lo hizo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice en Hebreos 4:15. Y luego en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no fuera por la muerte del Señor y su santidad no fuese aplicada a nosotros, ninguno de nosotros podríamos jamás acercarnos a Dios. Por eso cuando aquí dice que debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, usted no puede lograr esa santidad por su cuenta. Usted puede santificarse, pero primero tiene que ser santo, separado de la condenación eterna, hecho hijo de Dios. Ahora usted tiene una oportunidad para diariamente ir separándose de aquello que ya sabe que es pecaminoso y no lo va a hacer. Son muchos los pasajes bíblicos que me gustaría citar, pero tomemos solo algunos. Por ejemplo, 1 Pedro 1, 17 al 20 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, antepasados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1, 17 al 20. Cuando se hizo el plan del rescate del género humano, de rescatarnos de la condenación eterna, antes de la fundación del mundo, y obviamente mucho antes de la creación de Adán y Eva, quienes incurrieron en pecado, y su descendencia somos nosotros. Entre otras palabras que el escritor usa aquí está la palabra rescatados. Satanás nos tuvo como rehenes. Había que pagar muy alto precio para ser rescatados. Y esta palabra de pagar el rescate es bastante frecuente en nuestra sociedad. Él pagó. Ninguno de nosotros pudo pagar ese precio, pero Él lo pagó. ¿Por qué lo hizo? Porque nos amó. ¿Pensó alguna vez cómo era la apariencia del Salvador? Hay algunos que dicen, no, Él no era así lindo, nada de eso. Y cuídese mucho de esos que lo pintan así como una niña de unos 16, 17 años y cabellera larga y todo eso.
Tiene mucho cuidado de hacer eso. Yo por eso no me gustan las películas donde un hombre hace de Jesús. Me parece tan fuera de lugar y tanta falta de respeto y de verdadera, digamos, temor de Dios. En primer lugar, no tenemos ninguna escultura, no tenemos ninguna fotografía, no tenemos ningún dibujo de Él, nada. No sabemos. Dios no quería que supiéramos eso. Y por algo Él sabía por qué lo hacía. No es que no había escultores o pintores en la época cuando Él nació y vivió y tuvo su ministerio. Sí que hubo. Hay algunos acontecimientos e intercambio de cartas que un hombre ha rescatado, que se produjeron entre Poncio Pilato y también el César. En el año 1887, un pastor que se llama W.D. Mahan, él publicó un libro titulado El volumen de Arco. Su amplia investigación y de alcance mundial sobre documentos del primer siglo. Este hombre tuvo que ir al Vaticano, en Roma, lo mismo que a Constantinopla, en Turquía, y en medio de muchos y valiosos escritos, él encontró una carta escrita en un rollo de papiro, dirigida a César, de parte de Poncio Pilato, fechada alrededor del año 31 de nuestra era, después de la crucifixión de Jesús, desde luego. Y es interesante leer el testimonio de Poncio Pilato acerca de cómo él, no estoy afirmando que esto exactamente fue, pero son muy antiguos estos escritos. Y él habla acerca del Señor y cómo él se encontró con Jesús y cuál fue su impresión al ver a Jesús. En el mismo libro, página 13 y 14, este autor aclara diciendo: con la correspondencia he recibido el siguiente documento y debo confesar que, aunque no es inspirado, sus palabras ardían en mi corazón, como las palabras de Cristo en el corazón de esos discípulos de Emaús. Y estoy satisfecho que, considerando la fuente de donde proviene, el documento debe ser auténtico, dice el autor. Sé que los judíos, aunque estaban subyugados a los romanos, mantenían todavía su autoridad eclesiástica, y los romanos no solamente se sometían a sus decisiones, sino que muchas veces ejecutaban sus decretos en sus súbditos. Sabiendo que tal pieza de historia no se puede encontrar en todo el mundo, y profundamente interesado, yo también, al igual que muchos otros centenares de quienes he facilitado este material, o a quienes he decidido entregarlo al público. Cuando recibí este reporte, cuyo autor es Poncio Pilato, comencé a investigar este asunto, hasta que después de muchos años de pruebas y gastos, encontré que todavía existen muchos documentos similares preservados tanto en el Vaticano como en Constantinopla, que fueron llevados allí por el emperador romano a mediados del tercer siglo. Por lo tanto, debía ir yo personalmente para indagar sobre estos documentos. Así que, por fin, el 21 de septiembre de 1883, me embarqué con rumbo a esas extrañas tierras, sabiendo que un evento tan importante para el mundo entero, como lo es la muerte de Jesús de Nazaret, no podría pasar por alto sin que existiera algún documento escrito por sus enemigos en sus cortes, legislaciones e historia. Comencé a investigar el asunto. Después de muchos años de estudio, de consulta de material histórico y de correspondencia con varios escolácticos
o escolásticos mejor, recibía ayuda de dos hombres de gran conocimiento. Ellos son el doctor McTavish y el doctor Twain. Fui también al Vaticano y más tarde al Talmud judío en Constantinopla. Como resultado, he compilado este libro, que será uno de los libros más extraños, interesantes, jamás leído. Tal vez se lo encuentre fragmentado, pero el lector debe darse cuenta de que son datos de hombres que vivieron hace más de 2000 años. Y luego viene el fragmento, los fragmentos de la carta escrita a César por Poncio Pilato, página 131. Dice esto Poncio Pilato al emperador: en medio de tantos rumores que llegan a mis oídos, había uno en particular que llamó mi atención. Se decía que apareció en Galilea un hombre joven predicando con noble unción una nueva ley en nombre de Dios que le envió. A principio me preocupé pensando que su propósito era el de instigar a la gente en contra de los romanos, pero pronto mis temores se disiparon. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos y no de los judíos. Un día, mientras pasaba yo por el lugar de Siloé, donde había una multitud de personas, observé en medio de esa multitud a un hombre joven que se recostaba contra un árbol, hablando tranquilamente a la gente. Me dijeron que era Jesús. No era necesario que me dijeran, ya que era fácil identificarlo por la gran diferencia entre él y los demás. Su cabellera, su barba, daban su apariencia a un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años de edad. Nunca he visto un rostro más dulce y sereno como este. Luego viene el primer encuentro de Pilato con Jesús, páginas 133 y 134. También esto escribe, si esto es totalmente auténtico. Escribí a Jesús solicitando una entrevista con él en el pretorio. Él vino. Tú sabes que no soy tímido, en mis venas fluye la sangre hispano-romana, esto lo dice Pilato, incapaz de temores por considerar el miedo como resultado de debilidad emocional. Pero cuando el Nazareno apareció, estuve caminando hacia él, digamos, puestas mis sandalias, pero mis pies parecían estar adheridos con mano de hierro al piso de mármol. Temblaba yo como un culpable convicto, pero el Nazareno estaba tan calmo como un inocente. Cuando él se acercó a mí, hizo una señal como diciéndome, aquí estoy, aunque no dijo una sola palabra. Por algunos momentos contemplé con admiración y sorpresa a este extraordinario personaje, completamente desconocido por nuestros numerosos pintores, quienes dieron forma y figura a todos los dioses y héroes. No había nada repelente en su carácter, pero yo estaba muy admirado y tembloroso para acercarme a él. Luego Pilato describe la multitud, o a la multitud diríamos, ante la crucifixión. Esto aparece en la página 141. Es probable que este libro se pueda conseguir en algún lugar. A menudo en nuestras conmociones, dice él, civiles, he presenciado la furia de la multitud, pero nada puede compararse a lo que presencié en esta ocasión. Parecía que todos los ejércitos de las regiones infernales
se habían reunido y movilizado en Jerusalén. La multitud no parecía caminar, sino que parecía volar como levantada en un furioso torbellino, moviéndose como olas desde los portales del pretorio hasta el monte Sión, con gritos aullantes, injurias y escarnios nunca escuchados en las sediciones o en tumultos en el fórum. Luego Pilato sigue hablando, describe el gran alboroto y las tinieblas en el Gólgota. Página 142. Un gran clamor fue oído desde el Gólgota, que, llevado por el viento, parecía presagiar una agonía tal cual nunca oído humano haya percibido jamás. Negras nubes descendieron sobre el pináculo del templo y se extendieron como un denso velo sobre la ciudad. Las señales que los hombres vieron en el cielo eran tan espantosas, lo mismo que en la tierra, que se dice que Dionisio, el areopagista, exclamó: o el autor de la naturaleza está sufriendo o el universo se está desmoronando. Luego hay otra, Pilato cita las palabras de Ben Hisham, el centurión que guardaba la tumba. Dice así: el centurión dijo que cerca de la cuarta vigilia ellos vieron una nube y hermosa luz sobre el sepulcro. El centurión pensó primero que las mujeres vinieron para embalsamar su cuerpo, como era la costumbre de ellos, pero él no vio cómo las mujeres atravesaron la guardia que vigilaba la tumba. Mientras estaba pensando en esto, de pronto todo ese lugar se iluminó y parecía como que había una multitud de muertos en sus lienzos sepulcrales en el lugar. Todo aquello parecía cánticos cargados de éxtasis. Mientras tanto, una música tan agradable jamás escuchada llenaba todo ese lugar, arriba y abajo, y alrededor de todo el universo parecía prorrumpir en alabanzas a Dios. Más adelante, las últimas palabras de Pilato, página 147, son: estoy casi listo para declarar lo que dijo Manlius junto a la cruz. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Se da ese nombre al líder que estaba junto a la cruz. Ahora, el autor que ofrece esta información dice: yo no estoy afirmando categóricamente que el documento en cuestión es auténtico, pero hay muchas razones para pensar que sí lo es. ¿Recuerda usted lo de la pesca milagrosa? Es muy interesante leer cómo lo registra Lucas 5, 1 al 11, cuando Pedro comprobó el milagro y espontáneamente y parecía totalmente fuera de contexto, exclamó aterrorizado y humillado: viendo esto, estamos en Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto surgía espontáneamente, ni bien se encontraba alguien con él. ¿Qué le sucedió a Pedro? Que se sintió tan sucio, tan culpable, tan pecador, tan indigno del Señor, tan humillado, hasta le pidió que se alejara. No pudo más. Sin duda, la sola presencia del Señor le hizo sentirse culpable al punto que cualquier mal pensamiento, cualquier leve enojo, codicia, soberbia, altivez de corazón, lo que fuera, trataba de esquivar por todos los medios.
¿no será algo parecido a lo que experimentaremos nosotros ante el tribunal de Cristo? ¿Acaso no sabía el Señor que Pedro era pecador? Es que la sola presencia de él, aquí el Señor no tiene la culpa la tiene Pedro. ¿Y acaso no sabía él que usted y yo somos pecadores? Lo sabe. ¿Acaso se contaminará él si se acerca a nosotros con nuestros pecados? ¿Para qué dejó su gloria celestial? Para venir y acercarse hasta el más vil pecador. ¿Cuándo fue la última vez que usted cayó de rodillas y clamó a Dios suplicando su perdón? Aléjate de mí, soy pecador. Lo de Pedro se llama autocondenación. Esta experiencia es muy saludable para todos nosotros. Soy hombre pecador. ¿Le preguntó eso Jesús? No. La impresión que él tuvo al ver el rostro del Señor en ese milagro que contempló, simplemente quedó anonadado. Pero tenemos también algunos otros testimonios acerca de lo que era Jesús, para aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo. Allá en el Evangelio de San Juan se nos relata que en cierta oportunidad las autoridades religiosas que tanto odiaban a Jesús enviaron ciertos alguaciles, o sea, policías, para que fueran y prendieran a Jesús. Pero ocurrió algo muy diferente. Noten en Juan 7, 32, 45 y 46. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguna ha hablado como este hombre. ¿Se habrán ellos asustado solamente al verlo? Si ellos eran simples alguaciles, y Poncio Pilato, que era todo un gobernador, y él mismo dice: yo no soy de los que por cualquier cosa tiembla, no me asusta sino más, corre por mis venas la sangre romana y española, y no puede ocurrir tal cosa. Estos soldados, cuando dijeron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, no incluyeron su apariencia, su voz y sus palabras que golpeaban de una manera única. Los alguaciles, por su propio oficio, debían estar acostumbrados a oír arengas de todo tipo. Más de una vez tendrían que ir a prender a alguno por ahí que se sublevaba y vaya a saber qué estaba diciendo. Jesús no estaba armado, no tenía guardias suizas a su alrededor como tienen los descendientes de Pedro en el Vaticano. Él simplemente les hablaba. Este es el amor con que él conquistó a tantos, incluyendo a nosotros. ¿Y qué ocurrió cuando vinieron a arrestarlo? Era oscuro. El Señor estaba con los suyos, y ahí venían las antorchas y las linternas, palos y espadas. Dice en Juan 18, 4 al 8, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Qué había en él, en Jesús?
que la gente, aún los más valientes, se veían tan pequeños al punto que cayeron al suelo, cuando él solamente se presentó y dijo: ustedes buscan a mí, soy yo. Yo creo que existen solamente una explicación para esto. Cuando los hombres se enfrentaban con él, se daban cuenta que eran como una radiografía ante él. Eso fue lo que les molestó mucho. Y hay muchos casos en el Nuevo Testamento donde Jesús habla de cosas que nadie sabía de esa gente. Un buen ejemplo de esta radiografía muy amplia, muy completa, es Mateo 23, donde él comienza a decir: en la cátedra de Moisés se sientan los sacerdotes, fariseos y escribas. Todo lo que les digan que hacer, porque ellos tenían su sagrado libro, hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no lo hacen. Fue el Señor cuando los llamó sepulcros blanqueados. Apariencia sagrada, apariencia divina, pero por dentro diabólica, demoníaca, satánica. Es muy probable que las experiencias como estas y muchas otras verdaderamente conmovedoras no se hayan registrado, porque el Señor no vino a hacer despliegue de su omnipotencia. Él vino como el Cordero manso para morir por nosotros. Por eso hay un texto en Juan 20, 30 y 31, versículos 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 23, 30 y 31. Puesto que nuestro Señor fue juzgado, fue condenado, fue crucificado, esto nos libra a nosotros del juicio de Dios todavía en el futuro. Los cristianos no tenemos que temer por tener que enfrentarnos algún día con Dios. El Señor despejó el camino, nos va a capacitar, nos va a revestir de esa nueva naturaleza, tal como dice allá en 1 Juan 3, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy Él está a la diestra de Dios el Padre, así que enfrentarnos nosotros con Él no tendríamos por qué temer. Ya nos dice que seremos semejantes a Él. Cómo me gustan estas declaraciones bíblicas en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos sido justificados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Todas las acusaciones de las que la gente acusó a Jesús nos corresponden a usted y a mí. Si se nos acusara de hipocresía, de soberbia, de materialismo, de lascivia, de rencor, de infidelidad, de estafa, de malos pensamientos, etc., todo esto sería correcto. Entonces, nosotros deberíamos de ocupar la cruz que ocupó Él. Pero el Señor no cometió un solo pecado, por lo cual Él tomó sobre sí nuestros pecados. Y si nosotros somos considerados por Dios como justos, ¿qué más queremos? Yo me conformo con esto, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 22 al 25. ¡Qué palabras más alentadoras! Es difícil entender cómo pudo Dios amarnos tanto. ¿Cómo es posible que Él me ame? ¿Qué de bueno hay en mí? Nada. Soy una piltrafa. Bien ilustra el caso del hijo pródigo, que viniendo ya hecho realmente destrozado, inmundo, sucio, maloliente, pero el padre le dio un abrazo, solo porque volvió. Aquellos que me escuchan ahora, entre ellos pueden haber personas que se han alejado de la comunión de los hermanos, viven lejos. Es decir, no en distancia física, pero en distancia espiritual. Tendrán sus razones. El hijo pródigo tuvo alguna razón para alejarse. Qué pena que hay tantos hijos pródigos hoy. Dios no cobra dos veces la misma cuenta. Él no quiere que nosotros nos sacrifiquemos para salvarnos. Pero si queremos como salvos sacrificarnos por Él, llevando la palabra, el mensaje de salvación a otros, Él quiere el mayor número posible de salvos. Y la gran comisión todavía está en pie. Es por esta razón que Jesús dijo ser el camino y la verdad y la vida, para luego agregar: nadie viene al Padre sino por mí. Y es por esto que los apóstoles dijeron: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Digamos así: fuera de Cristo, el nombre no tiene ninguna razón, o mejor dicho, el hombre no tiene ninguna razón para ser justificado. Con Cristo no existe ninguna razón para la condenación. Ahora, si usted es cristiano, no debe preocuparse, porque Dios juzgará un día a todos los hombres, porque usted ya ha sido juzgado en Cristo y Él le ha justificado para siempre. Esta es la razón por qué no hay condenación, no hay juicio para nosotros los salvos. Sí, serán juzgadas nuestras obras que hicimos por Él, pero no para echarnos del cielo y cerrar la puerta del cielo, sino simplemente para recompensarnos como corresponde. Si alguien se sacrificó hasta la muerte por causa de Él, recibirá mejor recompensa que aquel o aquella que nada han hecho por sus semejantes para llevarlos al Salvador. Si usted no es de Cristo, usted definitivamente será juzgado y condenado eternamente. En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se menciona por qué es condenado. Usted es condenado por ser mentiroso, por haber sido asaltante, por haber sido uno de esos sicarios, por haber sido un bruto, por engañador, por estafador. No. La única razón por qué la gente irá al infierno no será por lo malo que eran. No pueden ser buenos, son malos. Sino por no haberse entregado al Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si usted decide ir a la muerte o esperar hasta el rapto sin recibir a Cristo, recuerde, usted ya ha sido condenado. Y comparecerá de todos modos ante Él, pero ante el gran trono blanco. Esto es muy claro en la Biblia. Recuerde,
Solamente recuerde que el Señor sufrió todo cuanto sufrió ha sido por usted y por mí, por nosotros dos. Él sufrió el desprecio de los hombres. Usted nunca será despreciado ni rechazado por Él. Él ya cargó con el desprecio. Segundo, Él fue juzgado por los hombres. Es para que usted nunca sea juzgado por Dios. Él fue hallado culpable por las multitudes. Usted será hallado justo por Dios. ¿Qué vale más? Él fue llevado a la cruz y crucificado. Usted será llevado a la gloria de Dios, al cielo. Él fue desamparado por Dios el Padre. Usted nunca será desamparado por Dios el Padre. Él sufrió los dolores del infierno. Usted gozará de las glorias del cielo. Él fue contado con los inicuos. Usted será parte de los santos, y ya lo es. Octavo, Él murió y sufrió tanto para nunca más morir. Usted resucitará para nunca más sufrir, ni enfermarse, ni envejecer, ni morir. Y noveno, todo cuanto Él hizo, dejó su gloria, se humanó, vivió una vida pura y sin pecado, para finalmente morir como el peor de los pecadores. Lo hizo por usted y por mí. Y décimo, y aquí cabe la pregunta, ¿qué harás con Cristo? Hay un himno que conocemos: ante Pilato Jesús está, todos los suyos se fueron ya. Pregunta se oye, ¿y qué será? Y luego, ¿qué harás tú con Cristo? Y el coro, ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral, debes hacer algo. Es decir, no serás. El hecho de decir, bueno, yo no quiero saber nada, yo no quiero ni recibir ni rechazar, usted rechaza. La única opción que hay es recibirle. Si no le recibe, automáticamente le rechaza. Existen solamente dos posibilidades: rechazarlo o recibirle. Al no recibirle, usted lo ha rechazado. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿qué hago para salvarme? Recibo a Cristo. ¿Qué hago para perderme? Nada. Usted está perdido. No hay nada que hacer. Piensa en aquellos, viéndole crucificado, se mofaban diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Sabe usted qué dijo Jesús a todos estos insultos, golpes, heridas y finalmente los clavos que atravesaron sus pies y sus manos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Haría usted esto? No. Usted no puede amar como amó Él. Usted puede esforzarse. Él no le exige. Él no quiere que usted sea crucificado. Al ver algunos de esos casos de la llamada Semana Santa, donde, muy especialmente en Filipinas, ya por hace muchos años, hay individuos que si bien tal vez no se crucifican, pero por lo menos se atan a cruces y todo, y han habido aquellos que sangraban, porque evidentemente aguantaron por unos minutos. ¿Saben a qué comparo esto? Al menosprecio que tuvo Antíoco Epífanes a todo cuanto tenía que ver con los sacrificios de los judíos. Ellos ofrecían animales limpios, cordero, becerro, etc. A veces un ave, dependía de la situación. Él ofreció en el altar de ellos un cerdo o una cerda, da lo mismo, un puerco. Cuando el hombre, tal como es pecador, pretende crucificarse, no es nada mejor que lo que acabo de decir de Antíoco Epífanes. Eso no es ser religioso, pero nada tiene que ver con el cristianismo. Él con una sola ofrenda hizo perfectos a todos, una sola vez.
todo cuanto acabo de decir, citando diferentes pasajes bíblicos. Bueno, es la más clara muestra de lo que el pecador merece. Merece la condenación eterna. Nunca olvidemos el desamparo que el Salvador sufrió, manifestando su humanidad y la terrible soledad, alejado de Dios el Padre. Mateo 27:46 registra estas palabras. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piense por un momento. Jesús tuvo que tomar la amarga copa del desamparo, de la separación total de Dios el Padre. Él era completamente humano y naturalmente divino. Si usted no comparte la idea de que el infierno es realmente de fuego, literal, entonces piense en la exclamación del Salvador cuando repentinamente se encontró separado de Dios. Y de esta manera, nuestro Salvador recibió el castigo del infierno que merecíamos nosotros, para que usted y yo nunca fuésemos desamparados de Él, porque el infierno desampara para siempre. No basta leer en el capítulo 16 de Lucas, desde el versículo 19 en adelante, para ver el paradero de aquel que muere sin ser salvo. Todos nosotros, cristianos e incrédulos, disfrutamos hoy de la presencia y favores de Dios. Si usted cree que cada uno ya tiene su cielo o su infierno aquí, ahora, en esta vida, como dicen muchos, siga engañándose. Pero lo que la Biblia dice es que aún los impíos no están en su infierno, sino que gracias a los santos, bendecidos por Dios, también ellos reciben bendición y protección. ¿Nunca pensó en esto? Bueno, lean Mateo 5, 44 y 45, donde Jesús dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Los justos son los salvos, no porque son mejores que los otros, pero han sido justificados por la fe. Y los injustos, que también gozan de la lluvia, del buen tiempo, de la protección, de la cosecha, del alimento, de todo lo que necesitan, por causa de nosotros que estamos aquí en este mundo. Si usted cree que lo que vivimos ahora es un verdadero infierno, tenga mucho cuidado, porque si no recibe a Cristo, recién cuando vaya a parar allá y se encuentre con ese que lo llama la Biblia rico, y él dijo: estoy atormentado en esta llama. Pedía con que solamente se le mojara la lengua con un dedo humedecido en el agua. Eso ayudaría un poco en su desesperada situación de sed que estaba sufriendo. Yo no voy a discutir en cuanto al infierno, si eso era, si el infierno y el fuego es todo literal o es alegórico. Yo creo que el Señor estaba dando a entender claramente que el dolor, el sufrimiento, primero, es intenso, indescriptible. Por eso usó muestras. Supongamos que no es fuego literal, pero todos los que le escucharon, y nosotros los que leemos hoy todo esto, entendemos lo que es exponerse al fuego. Nunca tocó usted algo muy caliente y ¡chao! Y buscó algo, a ver, un poco de sal o un poco algo acá, porque ¡ay, cómo un poco! Eso no es infierno, pero es un poquitito. Si él habla como habla acerca del sufrimiento y usa elementos, situaciones, dolores
que nosotros sufrimos, es porque quiere que lo evitemos. Y nos dice, así como la cruz, de la cual yo fui clavado, tenía un madero perpendicular y otro vertical, es decir, horizontal. Uno horizontal y otro vertical. Los brazos abiertos indican hasta hoy, por algo Dios hizo de tal manera que los judíos, aunque nunca ajusticiaron a la pena capital, nunca tuvieron en su, digamos, ley, la ley mosaica, matar a una persona culpable por medio de la crucifixión. Él tuvo que ser crucificado. ¿Cuál será la razón? Ya el salmista, 900 y tantos años antes de Cristo, dice, Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, y sobre mi ropa echaron suerte. Esto no era conocido para los judíos. Ellos o apedreaban o colgaban. Y dice la Biblia, maldito el colgado en un madero. Él, si bien no fue estrangulado, fue traspasado su cuerpo por una lanza de un romano, un soldado romano, pero él colgó del madero. La cruz era de madera. Él, maldito, él tomó las maldiciones que pendían sobre nosotros, sobre sí mismo. Qué pena es cuando no damos la menor importancia y cuando ya somos salvos, nos da lo mismo pecar o dejar de pecar. Algunos interpretan muy mal la gracia salvadora. Algún día se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, dice la Biblia. Habla del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. Si usted no recibe a Cristo, y el Señor recoge tan pronto como creemos que puede ser a su iglesia, entonces, recuerde, usted va a recibir al inicuo. No cabe duda. No hay otra alternativa, que viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escuchen esto. Esto está en Mateo 27, 43 al 54. Permítanme leer esta parte. Cómo la gente pasaba a su lado y se divertían burlándose de él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírle, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, desde esa Jerusalén, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Piense ahora, el oscuro manto de tinieblas cubre al Señor desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Eso de 3 de la tarde, a esa hora, Él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Tal era el susto que pensaban que estaba llamando a Elías. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La Biblia no dice si su voz era barítono, bajo, profundo, tenor, no sabemos, no importa. Se hizo oír. Mientras tanto, el velo del templo, que estaba separado bastante de allí porque la crucifixión fue fuera de los muros de Jerusalén, que dividía la parte santa del lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Bien dijo un comentarista, debía haberse rasgado de abajo hacia arriba, si fuera obra de hombre, pero se rasgó desde arriba hacia abajo. ¿Qué indicaba esa cortina? Separando el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente una vez por año podía entrar el sumo sacerdote. Nadie tenía derecho. El lugar santísimo es símbolo del cielo donde habita Dios. Con la muerte de Jesús no hay más cortina que nos separe. Se abrió eso automáticamente. Nunca un malhechor muere, muchos han muerto, y sin duda el mismo que comandaba todo este asunto de la crucifixión de ellos tres, dos malhechores y Jesús, habrá visto algo parecido, acostumbrado a este tipo de servicio. No podía esquivarlo. Pero ahora ocurren cosas lejos del lugar. Al mismo tiempo, algo más ocurre. Las rocas se partieron, grandes rocas se partieron, sepulcros que se abrieron, muertos que resucitaron. La Biblia no dice cuántos de ellos, pero sí dice que muchos de aquellos que eran temerosos de Dios en su vida, porque dice de los santos, ellos son los santos, no son los beatificados por curas y papas y demás. Los santos son aquellos que son hijos de Dios por la fe en Cristo. Aquellos que habían creído y que ya habían muerto, se presentaron a muchos en Jerusalén después que Cristo resucitó, y muchos los vieron. Siempre me llamó la atención el esfuerzo que hizo Pilato para evitar de alguna manera y no tener nada que ver con Jesús. Y yo estuve cotejando un poco la Biblia, y permítanme leerles algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 27, 11 al 14, Pilato procura. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, lo que debemos destacar aquí es la desesperación de Poncio Pilato. Sabía que Jesús era justo. Una y otra vez lo declaró. Y que era contrario a la ley que él representaba, o sea, el código legal de los romanos, naturalmente no permitía que una persona que no ha sido probada en un juicio que es culpable, nunca aplicar la pena capital. Pero había algo más. La persona de Jesús irradiaba algo que no era asunto de un cualquier hombre inocente. Algo había en la atmósfera y él estaba preocupado.
¿Cómo quería evitarlo? Pilato ante Jesús, otra vez. Tal como hemos visto, a medida que leemos los evangelios encontramos una y otra vez. Le voy a dar rápidamente unos cuantos pasajes. Pilato busca una salida que complazca a todos. Hace exactamente lo que hoy hacen muchas personas. De alguna manera, no quieren decir que lo que se predica, lo que la Biblia dice, no sea verdad, pero al mismo tiempo buscan excusas. Por ejemplo, Pilato deseaba soltarle a Jesús y dar muerte a Barrabás. Este era un preso famoso, dice la Biblia. Si este es el caso, entonces ahí tenemos una situación muy, muy seria. Darle a él, la libertad. Luego tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, Mateo 27, 16. Más datos sobre este preso famoso en Marcos 15, 7 y Lucas 23, 17. Escuche, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos 15, 7. Y luego en Lucas 23, 17 al 19 dice, tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad por un homicidio. Otra vez, Pilato busca una salida aceptable para todos. No la encuentra. Primero les ofrece a Barrabás para crucificarlo en lugar de Jesús. Luego recibe un mensaje de su dulce esposa, la que trata de ayudarle. Esto está en Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Parece que doña Pilato ni siquiera durmió la noche anterior. Tan preocupada estaba por nada, porque todavía no se sabía qué vendría mañana, aunque esa misma noche ya Pilato fue visitado con la turba esa. Y con Jesús también. Pilato busca una manera y encuentra otra. Enviarlo a Herodes. Lucas 23, 6 al 12 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Claro, buenos colegas, ¿no? No les salió eso tampoco. Les propuso castigarlo, pero tampoco funcionó. Lucas 23, 16, de nuevo Pilato. Le soltaré, pues, después de castigarle. Primero se castigaba al que se crucificaba, pero a veces solo se castigaba cuando no era pena capital. No, él dijo las dos cosas voy a hacer. No, mejor dicho, la primera. Y ustedes quédense ya tranquilos, algo es algo. ¿Estarán tranquilos por eso? Finalmente, Pilato hizo otro esfuerzo, lavarse las manos, como diciendo, ¿qué le importaba a esos falsos religiosos como los de hoy? Yo me lavo las manos delante de ustedes,
Sabe Dios que ustedes tienen la culpa. ¿Le funcionó? Viendo Pilato, Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mentiroso. Claro que no es inocente. Lo que ocurría es que no le quedaba otra. No le salió ningún esfuerzo. ¿Por qué decimos que fue el Señor quien juzgó a Pilato y no Pilato a Jesús? Noten estas palabras. ¿Por qué Pilato tenía que decir, como si fuera toda la corte allí, y Jesús, el juez, juzgándole: inocente soy yo? Bueno, él reclamaba inocencia. Sin darse cuenta, en realidad, este juicio fue tan interesante que ¿quién era el que juzgaba a quién? Noten esto. En Juan 19, 10 al 12 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién era ese? Judas Iscariote. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, es decir, para echar abajo al César, a César se opone, termina diciendo. ¿No le parece que esto es algo único? Nosotros tenemos por delante lo que el mundo no entiende, y es la partida a la presencia de Él. ¿Qué de bueno hicimos nosotros comparando con esa multitud que tanto reclamaba la muerte de Él? Nada. Si hubiéramos estado allí, tal vez la única diferencia sería que un paraguayo gritaría en guaraní. Azotaríamos, tiraríamos piedras, escupiríamos, patearíamos, nos burlaríamos, le daríamos quién sabe cuántos seudónimos degradantes. Ellos estaban representándonos a nosotros también, a todos los pecadores. ¿Y saben por qué ellos hicieron todo eso? El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el Señor no quiso que alguien fuera al infierno, de los hombres, de los seres humanos, de la descendencia de Adán, porque después de todo, en el correcto sentido de la palabra, ¿qué culpa tengo yo que Adán pecó? La culpa, por esa razón, Adán va a responder. El hombre y la mujer pecadores, si serán condenados, los que sean condenados, lo serán no por el pecado de Adán, ni por haber pecado. Usted no puede no pecar siendo pecador. Entonces, como usted no puede dejar de comer teniendo vida física, usted peca, usted es pecador, aun cuando no recuerda algún pecado. Él vino, tomó sobre sí, vivió la vida de oración que ni usted ni yo vivimos, vivió la vida de compasión que usted tampoco vive ni yo, vivió la vida de consagración que nosotros no vivimos, la vida de obediencia a Dios el Padre. Lo que Él hizo, y murió la muerte que ninguno de nosotros puede morir. Él murió por usted y por mí, el justo por los injustos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y permite que esta palabra pueda llegar a aquellos
que tal vez nunca han pensado, tanto en su vida, conociéndote ya como Salvador, cristiana, vida que no están viviendo, como también aquellos que simplemente no te conocen. Sí, algo de religión entienden, pero tan distorsionado todo esto que no hay absolutamente nada de lo que es el mensaje del perdón y de la vida eterna que tú ofreces. Pedimos pues que tú obres en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.